una vez más a la luz de su palabra. Hoy vamos a conocer a Jesús como compasivo. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 16. Dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podías, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y él dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Luego de esto viene la multiplicación, la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Pero vemos esta cualidad de Jesús cuando dijo: tuvo compasión de ellos. Según el diccionario, dice: la compasión, del latín compasio, significa sufrir juntos. Es el valor del ser humano que es capaz de comprender la situación de otro, conectándose desde un sentimiento espontáneo de solidaridad para responder sus necesidades, entendiendo que en los vínculos todo lo que perjudica a otro me perjudica, y todo lo que lo beneficia me beneficia. Entonces es sufrir juntos. En esta situación había pasado algo muy trágico: la muerte de su primo y de su
de quien lo introdujo, lo presentó públicamente, de quien Dios dijo que era el enviado de Dios. A través de Juan el Bautista se había cumplido una promesa, una profecía, y Jesús fue presentado. Él daba ingreso al ministerio de Jesús. Pero tras la muerte de él, que era incluso su primo, compañero de trabajo en el reino de Dios, pero a la vez un gran amigo, Jesús se entristeció mucho al enterarse de esto. En los otros evangelios dice que Jesús, al enterarse, se entristeció y se apartó. Aquí dice que los apóstoles se juntaron y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y ahí dice Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pero en otros evangelios también dice que él se había entristecido mucho por la muerte de Juan el Bautista. Y entonces quiso apartarse de toda esta multitud, quizá para pensar, quizás para llorar, porque él estaba en su condición de hombre. Pero al ver una gran multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? No por ser multitud. A Jesús no le llamaba a la multitud para que él haga lo que hacía. A Jesús le llamaba que eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús es el pastor de pastores. Es el príncipe de los pastores, lo describe la Biblia. Pero lo que me mostraba oír el Señor es que su compasión, que significa sufrir juntos, que significa no ser indiferente, que significa, si el otro está sufriendo algo, yo sufro con él. Y si se beneficia, yo me beneficio, pero no busco el beneficio, busco el acompañamiento a mi prójimo. Y Jesús hizo esto. Siendo en su corazón, en su condición de hombre, queriendo quizás llorar, él se anuló a sí mismo y sufrió con los otros. ¿Por qué? Porque las ovejas sin pastor son descarriadas, no tienen quien les limpie, quien les esquile en la lana, no tienen quien les guíe. La oveja sin pastor está en grande peligro, porque está al aire libre, siendo que cualquier lobo puede venir a atacarla. Pero estando con un pastor, el pastor las protege. Y esto fue lo que vio Jesús, para poder sentarse, anularse a sí mismo e ir y tener compasión de ellos. Él tenía este tremendo dolor. El ministerio de uno de los, él lo describe, el mayor de los profetas, como Juan el Bautista, se había terminado, y no en gloria, entre comillas, sino que en una cárcel, siendo decapitado y su cabeza en un plato de burla, en símbolo de burla. Jesús, teniendo ese dolor, se anuló y fue a sufrir con los demás. Luego él muestra su mayor signo de compasión y de amor, como lo describe la Biblia, que luego lo vamos a estudiar más, que él es amor. Pero en la cruz del Calvario, anulándose a sí mismo y yendo persiguiendo tras esa salvación que era para nosotros, no era para él. Porque él vio dice Isaías que vieron la tierra y buscaron quién podría ir, no encontrando a nadie. Él vino. Dice Isaías que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Luego la Biblia también nos dice que no viendo a nadie, fue él mismo entregado. Él no necesitaba salvación, él mismo era Jesús, es Dios. Pero buscando ese que
todos podamos ser parte de su reino, vino a la tierra a morir por nosotros. Pero esta compasión que Él demuestra fue capaz de anular su mente y sus sentimientos. Su alma estaba herida de que lo que habían hecho con Juan el Bautista. Pero se anuló y fue a sufrir con su pueblo. Y esto hoy nosotros podemos aprender, a ir a sufrir con aquellos que lo necesitan. Muchas veces yo me decía, mis papás son pastores, y decía, ¿por qué debo compartirlos? O sea, muchas veces me decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué siempre ellos tienen que estar detrás de la gente? O sea, no, ellos no andan, detrás de la gente, sino que su llamado como pastores deben dedicar un gran tiempo a atender a la gente, no andan detrás de la gente, ellos atienden. Y yo me preguntaba por qué. Al final, en mi lógica, andaban detrás de la gente, pero no. Hoy leyendo, el Señor me pudo abrir los ojos y me mostró este carácter de pastor, este carácter de Jesús en ellos. Porque nosotros, al tener relación con el Espíritu Santo, nuestro carácter se va formando en Jesús, porque el Espíritu Santo te lleva a la palabra, a conocer a Jesús, a amar más a Jesús. Entonces tu carácter se convierte y se asienta en cómo era Jesús. Entonces yo los veía a mis padres y decía, ¿por qué? Y hoy vi que su relación con el Espíritu Santo, que es lo que siempre ellos nos enseñan, les ha llevado a tener un carácter como Jesús. Y ese carácter como Jesús te lleva a anularte a ti mismo y a sufrir con los demás. Si tú dices ser llamado por Dios, como yo digo, ser llamado por Dios, quizás tenemos muchos talentos, muchas habilidades, pero anulamos eso para hacer su voluntad, para anular quizás a nuestra carne también y encerrarnos en su palabra. Y si tú dices también ser llamados por Dios, debes perseguir este carácter de Jesús en ti. Que el carácter de Jesús sea manifiesto en tu vida y de testimonio para cualquiera que te vea. Y hoy, como primer lugar, teniendo compasión de los demás. Quizás tú también tengas tus dolores y tus sufrimientos, como en este caso Jesús, pero puedas rendirlos a sus pies, rendirlo a sus pies y conocerlo más. Rendirlo a sus pies y no ir detrás de la gente por la popularidad, sino por la compasión de sufrir juntos. Decirle, Señor, yo quizás soy muy débil. Señor, como le digo cada día, yo cada vez me siento menos apta para llevar esta responsabilidad, para poder enseñar, porque tú eres tan grande. Pero conociendo a Jesús, lo que debemos aprender es a tener su carácter. Y hoy comenzar a ser compasivos, a inclinarnos, a humillarnos, a anularnos y a sufrir con los demás. Dios te ama tanto que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios tuvo compasión de nosotros, nosotros debemos tenerla por los demás, comenzando por la misericordia y la verdad. Dice Proverbios 3:3, guarda la misericordia y la verdad, escríbela en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello, porque te darán buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la mejor certeza de popularidad. Tener el carácter de Jesús, humillarnos y no buscar las multitudes, sino agradar a Dios teniendo compasión de ellas. Que Dios te bendiga.